El sensor TPS o sensor de posición de aceleración se encarga de monitorear la posición de la mariposa o del obturador de la garganta de la entrada de aire hacia el motor, entregando una señal hacia el módulo de control electrónico ECU, que es usado para controlar los tiempos de inyección del combustible hacia las cámaras de combustión. Fallas en el sensor TPS. Un sensor TPS roto o flojo puede causar intermitencia o ráfagas de combustible hacia los inyectores, ocasionando un ralentí inestable, pues la ECU interpreta que el acelerador es el que se está moviendo. Un sensor TPS dañado ocasiona que la luz de check engine se encienda de manera permanente hasta que el problema sea solucionado. CTS. El sensor de temperatura del refrigerante o CTS por sus siglas en inglés Coolant Temperature Sensor es un dispositivo pequeño de 2 terminales cuya función es informar al módulo de control del motor o SM o ECU de cuál es la temperatura del motor. Esta señal determinará la intensificación del calentamiento del motor y la velocidad de ralentí rápida. Knock Sensor. Este sensor está ubicado en el bloque del motor por un tornillo que lo sujeta directamente en la parte externa del bloque en una posición estratégica en donde puede percibir de forma correcta las vibraciones en todos los cilindros existentes al momento de la detonación. Estas vibraciones en el motor en exceso pueden causar a mediano plazo daños internos. El conductor del vehículo podrá percibir sonidos como golpeteos o cascabeleos al acelerar, generalmente en conducciones donde el motor tiene carga ligera. El sensor MAP. El sensor MAP es un sensor que calcula la presión de aire que ingresa al múltiple de admisión de un motor de combustión interna. Y teniendo en cuenta la cantidad que mide este sensor, de esta forma será la cantidad de gasolina que entregará el inyector. Este sensor funciona en conjunto con el sensor de posición del cigüeñal. Juntos envían la señal a la computadora para inyectar la gasolina. Elabora una señal sobre la presión de aire que hay en la admisión más la señal del sensor de posición del cigüeñal y se envía a la computadora y esto ordena a los inyectores una cantidad óptima de combustible. La ubicación de este sensor está ubicado en el múltiple de admisión del vehículo. A continuo de la mariposa de aceleración. El funcionamiento. Hay dos tipos de sensores MAP, el de variación de tensión y el de variación de frecuencia. El de variación de tensión funciona por el vacío que se genera en los cilindros del motor, que hacen que la resistencia variable actúe en el sensor, enviando información a la computadora. El de variación de frecuencia tiene dos valores: medir la presión absoluta en el colector de admisión y verificar la presión barométrica sin haber arrancado el motor. En las dos formas de funcionamiento, cuando el vehículo está en ralentí, quiere decir que tiene baja presión en el colector de admisión, la computadora se encarga de volver la mezcla más pobre, o sea, le envía una señal a los inyectores para que descarguen menos combustible. El sensor MAP puede causar varios problemas en el vehículo, ya que es un sensor importante para inyección de combustible y tiempo de encendido. Las principales fallas sería que en un vehículo por lo general continuaría funcionando con un sensor MAP defectuoso. El rendimiento del motor puede sufrir considerablemente y aumentar sus emisiones.
Si el sensor MAP no está enviando las señales correctamente a la computadora del motor, se puede provocar un desequilibrio de presión que causaría un rendimiento agitado del motor. Esto será más evidente durante la aceleración o desaceleración, ya que estos son los momentos cuando se produce la mayor diferencia entre la presión atmosférica y la presión dentro del colector de admisión, de manera que puede causar una mala sincronización entre la entrada de aire y la liberación de gasolina. El sensor CKP. El sensor CKP es un dispositivo electrónico utilizado en un motor de combustión interna, tanto de gasolina como diésel, para monitorear la posición o la velocidad de rotación del cigüeñal. Esta información es utilizada por los sistemas de gestión del motor para controlar la inyección de combustible o la sincronización del sistema de encendido y otros parámetros del motor. El sensor CKP se puede usar en combinación con un sensor de posición del árbol de levas o un CMP, similar para monitorear la relación entre los pistones y las válvulas en el motor. Existen tres tipos de sensores CKP: el inductivo, por efecto Hall, y óptico. El que les explicaré sería por efecto Hall, ya que ese tipo de sensor es el que trae el motor de la Mitsubishi Outlander. Los sensores CKP por efecto Hall por lo general cuentan con tres líneas, las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. La primera línea es la de alimentación. En ella podemos encontrar de 12 a 5 voltios, de 12 o 5 voltios. La segunda es una línea de tierra y la tercera es la señal. La SM se encarga de enviar un voltaje a través de una alta resistencia, el cual al momento de que el motor gira, la rueda dentada posicionando al frente del sensor en un hueco mantiene un voltaje y no hay caída, pero cuando se mueve de nuevo y se encuentra sobre uno de los dientes de la rueda provoca la caída de tensión, produciendo así la señal digital de uno de ellos. También los sensores de efecto Hall tienen la ventaja sobre los sensores inductivos, ya que pueden detectar campos magnéticos estáticos no cambiantes. En algunos casos el sensor puede quemarse o agotarse, o simplemente morir de vejez a un alto kilometraje. Una posible causa del fallo del sensor de posición del cigüeñal es la exposición al calor extremo. Otros son vibraciones que causan fracturas o corrosión en las clavijas de los conectores del arnés. Muchos sensores modernos de posición del cigüeñal son unidades selladas y por lo tanto no se dañarán con agua u otros líquidos. Cuando sale mal, deja de transmitir la señal. Un sensor de posición del cigüeñal malo puede empeorar la forma en que el motor funciona a ralentí o el comportamiento de aceleración. Si el motor está acelerado con un sensor defectuoso, puede provocar un fallo de encendido, vibración del motor o contrafuego. La aceleración puede ser vacilante y puede producirse sacudidas anormalmente durante el ralentí del motor. En el peor de los casos es posible que el automóvil no arranque. El sensor MAF, por su sigla en inglés, Mass Air Flow, también conocido como sensor de flujo de aire, se ubica después del filtro de aire. Este es el encargado de medir la cantidad de aire que el motor está succionando. Contiene dentro de este una resistencia o fino alambre de platino, también conocido como hilo caliente. Este se aproxima a una temperatura de 200 grados centígrados al momento en el que el motor trabaja. Este posee 5 terminales. La terminal B suministra el voltaje al sensor MAF. La línea de la señal del sensor MAF es conocida como BG y E2G, es la tierra.
La terminal THA suministra 5 voltios al sensor IAT y la terminal E2 es la tierra. Algunas de las posibles fallas que se pueden encontrar en este sensor son el código de mezcla pobre o mezcla rica, pérdida de fuerza en la aceleración del vehículo, humo negro proveniente del escape, el motor del vehículo corre disparejo ya sea en marcha mínima y este se apaga. Algunas de las pruebas que pueden realizarse para reparar o verificar alguna falla son que el arnés no presente oxidación, no esté quebrado o sulfatado, aplicar un limpiador si este es el caso, que los cables del sensor a la computadora no se encuentren dañados o desprotegidos, si este es el caso se deben cambiar, que el sensor no obtenga objetos como hojas, insectos, entre otras, para que así en este no haya ningún bloqueo. Si en dado caso se encuentran, lo más recomendable es cambiar el sensor o simplemente limpiarlo. Verificar con un ohmímetro que el sensor no esté abierto entre los terminales de señal y tierra, o entre las terminales de señal y voltaje de alimentación. En caso contrario, reemplazarlo.